A nuestro programa. Bienvenidos a todos a este programa de recuperación funcional COVID-19 y post-COVID-19. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su participación. Creo que hay nuevos conectados, a los que ya se han conectado en las sesiones anteriores. Quería recordarles que esta iniciativa fue organizada por el proyecto RISE de la ONG Yapaigo, liderada por nuestra doctora Michelle Grunauer aquí en Ecuador. También está organizada por la Universidad de San Francisco con el apoyo fundamental de USAID. Hoy estoy feliz de dar inicio al tercer webinar de una serie de 10 sesiones que vamos a tener a lo largo de todos los martes, en este mismo horario de 7 a 8:30 de la noche. Como todos saben, este programa va a constar de 40 horas de estudio. Vamos a tener las 15 horas virtuales, que son las sesiones a las que están asistiendo todos ustedes, y 25 horas de estudio independiente. Van a tener acceso a contenidos teóricos para que puedan realizar su estudio independiente. Para la parte del estudio independiente, quería recordarles que ya fue enviado a sus correos a los que participaron en las otras sesiones el contenido de la sesión número 1. Tiene que haberles llegado ya a su correo una notificación con un link donde pueden acceder a una carpeta donde van a encontrar toda esa información. Y más adelante les seguiremos enviando un correo de notificación cuando ya se encuentren cargados los siguientes contenidos para que ustedes puedan realizar sus horas de estudio independiente. Recuerden que este curso es completamente gratuito, que tienen que completar el 70% de participación para que ustedes puedan obtener su certificado avalado por la Universidad San Francisco de Quito. Además, si en este momento ustedes están conectados a través de Facebook, del Facebook Live, es importante que se registren para que puedan contar con su participación, que hagan el registro de este programa. Al final de la sesión vamos a tener un tiempo para preguntas, ahí pueden resolver con nuestro expositor todas las dudas que tengan. Si ustedes están conectados desde Zoom, recuerden que tienen que hacerlo a través del Q&A, y si están conectados de Facebook pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios. Ahora sí estoy contentísima de darle la bienvenida a nuestro expositor de hoy, Gonzalo Rivera. Él hoy nos va a dar una charla sobre rehabilitación neuromuscular post-COVID-19 y cuidados críticos. Quiero contarles un poco de Gonzalo. Gonzalo es profesor asociado en el Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director científico de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Integrados de Neurorehabilitación de la Clínica COIS durante 2 años, fue fisioterapeuta de esta misma clínica durante 8 años, tiene un postdoctorado en el Departamento de Anestesia de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Tiene un doctorado también en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Realizó un máster en Ciencias Biológicas con mención en Neurociencia. Tiene una licenciatura en Fisioterapia y Ciencias Naturales. Ha realizado más de 16 publicaciones de investigación de carácter científico, académico. Él también ha participado en varias ponencias nacionales e internacionales y ha realizado más de 15 proyectos académicos. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí, te doy la bienvenida y el escenario virtual es todo tuyo. Gracias por invitarme. Gracias también a toda la gente que se está conectando hasta ahora. Acá en Chile ya son más de las 9 de la noche. Y un gusto poder participar y colaborar con ustedes. En el día de hoy yo voy a abordar la temática que me es más pertinente, que está relacionada con las alteraciones que sufre el sistema nervioso cuando existe una infección, y específicamente una infección por coronavirus. Y voy a entonces tratar de primero hablar un poco acerca de los mecanismos fisiopatológicos, para después ir hablando más acerca del lenguaje que tenemos que ir usando y cuál es nuestra forma de afrontar los distintos deterioros, limitaciones, restricciones que sufren nuestros pacientes, y de esa forma ver si esta manera que les voy a mostrar también puede ser útil para ustedes en su práctica clínica. Voy a compartir mi presentación, denme un segundo. Ok. Lo tengo en la pantalla, así que voy a estar mirando como hacia el lado, porque la presentación se pone allá. Okay.
Entonces, lo primero que me gustaría partir mencionando es que, a diferencia de las manifestaciones que ocurren en otros sistemas, principalmente en el sistema respiratorio, las manifestaciones del sistema nervioso fueron progresivamente siendo descritas y se demoraron bastante más en comprenderse. Y de hecho, como lo voy a hacer notar en algunas partes de mi presentación, hay algunas de ellas que todavía son controversiales, tanto en términos de que si son gatilladas o no por la infección, o si son producto del reposo prolongado, o si existe un mecanismo que está directamente asociado a la infección viral. Y digo esto que fue a diferencia de las afecciones pulmonares porque la acción viral sobre la estructura y la función pulmonar, dado que eran los signos y los síntomas principales de la enfermedad, rápidamente fueron descritos y rápidamente hubo consenso en qué era lo que estaba ocurriendo. Y eso, a pesar que ya ha pasado años, todavía no es así de claro para la alteración del sistema nervioso. Dicho esto, ustedes van a ir viendo y yo iré haciendo énfasis en las cosas que aún no están tan claras. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día en esta presentación? Primero, vamos a tener una mirada general, tenemos 45 minutos, entonces no voy a poder profundizar mucho en cada una de estas cosas, pero sí después podemos mantener el contacto si alguno de ustedes necesita profundizar. Pero lo primero será identificar los mecanismos por los cuales la infección producida por coronavirus afecta la función del sistema nervioso, y específicamente el sistema nervioso central. También vamos a identificar las principales alteraciones que están descritas. Con respecto a la lesión del sistema nervioso, vamos a analizar y clasificar bajo el marco conceptual para la rehabilitación estas alteraciones. Vamos a identificar test específicos según nivel de funcionamiento alterado y vamos a dar unas recomendaciones generales para la rehabilitación. Entonces, lo primero que vamos a revisar son los mecanismos que están involucrados. Entonces, si ustedes se fijan, el síndrome respiratorio agudo grave, o dada su abreviación en inglés, el SARS, está descrito hace mucho tiempo y no es una condición que dependa exclusivamente de la infección por coronavirus. Distintas condiciones patológicas pueden llevar a que las personas tengan este síndrome respiratorio agudo grave, y hay una serie de eventos comunes que se gatillan por estos síndromes respiratorios. El coronavirus es uno de los agentes patógenos que pueden producir un síndrome respiratorio agudo grave. Más allá de la causa que lo produce, uno puede observar que hay alteraciones, que hay mecanismos que están asociados a las principales secuelas que generan estos síndromes agudos, y tenemos acá las principales consecuencias neurológicas que podemos observar en los pacientes. La respuesta inflamatoria sistémica que afecta a muchos órganos, no solamente el sistema nervioso central, el ataque directo del coronavirus sobre el tejido nervioso y sobre el tejido muscular, las altas dosis de esteroides y bloqueadores neuromusculares que se utilizan en la unidad de cuidado intensivo, la hipercoagulabilidad asociada a la infección, la sepsis y la disfunción cardíaca, y la vasculitis que podría producir la infección viral, generan en su conjunto estos tres cuadros nerviosos asociados a la infección o al síndrome respiratorio agudo. Uno de ellos, y quizás uno de los más frecuentes, estos dos que están acá, las alteraciones axonales y las alteraciones musculares. Y por otra parte, tenemos los accidentes cerebrovasculares. Esto que ya estaba descrito, fíjense, el año 2005, asociado a la infección de uno de los primeros coronavirus que describimos muy bien en la literatura científica, no se aleja mucho de lo que ocurre con esta nueva forma de coronavirus, ¿no es cierto?, el SARS-CoV-2, y este cuadro asociado al coronavirus 2, coronavirus 19. Cuando uno mira cómo el sistema nervioso
reacción a la infección por coronavirus, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la forma a través de la cual el virus ingresa al sistema nervioso central. Y hay dos formas que existen, hay tres maneras descritas, dos de las cuales tienen bastante evidencia que lo soporta, que son las que están aquí. Una es a través del bulbo olfatorio. Y ustedes han escuchado que las alteraciones del olfato es uno de los signos clínicos que afecta la función del sistema nervioso más frecuentes en la infección por coronavirus, principalmente con las primeras cepas que conocimos. La segunda forma, a través de la cual el virus ingresa al sistema nervioso central, es a través de la barrera hematoencefálica. Se produce un aumento en la permeabilidad de esta barrera y por lo tanto el virus puede entrar al parénquima cerebral. Como ustedes recordarán, la barrera hematoencefálica es altamente selectiva al flujo de tanto células como nutrientes. Y por lo tanto, solamente un aumento en su permeabilidad, producto de una condición patológica, permitirá el ingreso de algunos agentes patógenos. Un tercer mecanismo, que yo no lo voy a mencionar acá, pero me gustaría que ustedes también lo tuvieran en cuenta, porque se describe como un mecanismo potencial, pero todavía no tiene suficiente evidencia, es a través de una respuesta inmune afectada. La forma en que el coronavirus interactúa con la mayoría de las células del cuerpo es a través de este receptor de angiotensina, que conocemos como AC2, aquí descrito dado su sigla en inglés, el cual se expresa ampliamente en las células del sistema nervioso. La proteína S del coronavirus se une a este receptor, que le permite entonces ingresar a la célula y entonces, gatillar los procesos intracelulares que permiten la replicación del viral y entonces luego a través de una conducción sináptica puede ser transmitido a otras poblaciones de neuronas de esa región del parénquima cerebral y a otras más distantes. Existen en general dos o tres eventos que son claves. El primero, como ya lo mencioné, es el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El segundo evento que es relevante es esto que se ha llamado esta tormenta de citoquinas, asociada a la respuesta inflamatoria que produce la infección por coronavirus. Y el tercer evento es esta difusión, esta suerte de difusión. El concepto de difusión no es correcto, ¿no es cierto? Sino que estoy ilustrando nomás la manera en que el virus, una vez que se replica, empieza a transmitirse al resto de las células nerviosas. Ahora, una vez que se replica, dentro de las células neurales, los mecanismos de daño celular son los mismos que cualquier otro agente viral. ¿Qué tenemos entonces? Y aquí ustedes ya pueden ver pueden sacar algunas conclusiones. La naturaleza de los signos, síntomas y del síndrome que observemos va a tener mucha relación con la magnitud de esta respuesta o del daño que genera el virus en distintas regiones del sistema nervioso central. Esto es más similar, un poco más específico, ¿no es cierto? Tenemos la irrupción de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el coronavirus que está ilustrado aquí en esta figura, en esta parte, es capaz de penetrarla, unirse a células endoteliales, comenzar su replicación y luego transmitirse entonces a las células del sistema nervioso. Ustedes pueden ver que este receptor AC2, junto con otros receptores, pero este principalmente juega un rol fundamental. Ahora, este receptor en AC2 está prácticamente en todos los tejidos del cuerpo. Pero hay algunos de ellos los cuales se expresa mucho más. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que una de las regiones donde más se expresa este receptor en las células de esos tejidos es, por ejemplo, en el pulmón. Pero en el sistema nervioso central nosotros también podemos ver cuáles áreas es donde más se expresa y por lo tanto, de manera indirecta, interpretar cuáles áreas son más susceptibles a la infección viral por coronavirus.
Ustedes pueden ver que hay distintas regiones, por ejemplo, la región del puente, la región de la médula oblongada, de la amígdala, de la corteza cerebral y algunos lóbulos que la conforman, son áreas especialmente susceptibles a la infección por coronavirus debido a la gran expresión que tienen de AC2. Entonces tenemos un mecanismo, conocemos el mecanismo por el cual el coronavirus tiene la llave de entrada a la región intracelular, y también conocemos la expresión de este cerrojo, ¿no es cierto?, de esta puerta que permite la entrada. Sabemos cómo se expresa en distintas áreas de la corteza y del sistema nervioso central. El daño que genere en esas regiones va a depender también, al igual que el resto de las manifestaciones de otros órganos, de la carga viral, del sistema inmune del sujeto y de otras comorbilidades que pueden existir. Y ustedes pueden ver entonces aquí algunos de los efectos que tiene cuando el virus traspasa la barrera hematoencefálica y comienza entonces su cadena de daño celular. Ustedes pueden ver cómo la distribución de las lesiones puede ser bastante diferente. Ustedes pueden ver aquí algunas de estas lesiones en los estudios de imágenes funcionales, fíjense acá, afectando tanto estructuras subcorticales, en este caso como el cerebelo, o estructuras corticales. Y también la forma en la cual estas alteraciones se expresan pueden ser en la sustancia gris, en la sustancia blanca, como microhemorragias o como edema. Tratar entonces de buscar un único cuadro neurológico asociado a la infección por coronavirus no es fácil. Y es más bien una tarea que no sé si es muy productiva, porque finalmente lo que tenemos es que, dado la dispersión de posibles lesiones en el parénquima cerebral, también vamos a tener una posibilidad de distintas manifestaciones clínicas. Y por lo tanto nuestro enfoque, y así ha sido, ¿no es cierto?, y está así reportado en la literatura, más que describir o tratar de describir una suerte de síndrome neurológico asociado a la infección por coronavirus, lo que tenemos es que hay ciertos signos clínicos y ciertos síndromes clínicos que se han empezado a reportar en la literatura, los cuales han estado asociados a la infección, pero que la presencia de estos signos, de estos síndromes, se deben a distintos tipos de lesiones que el coronavirus ha generado a través de los mecanismos que he descrito. Entonces, ¿cuáles son estas alteraciones? Y también, ¿cuáles son los signos clínicos y los síndromes neurológicos que más se han reportado? Fíjense que durante el primer año, cuando la infección por coronavirus empezó a ser también unida a la aparición de ciertos síndromes neurológicos, los primeros reportes del año 2020 mostraban un aumento de las probabilidades de sufrir un ACV, con un odds ratio de 3.58. Y en algunos países esto era mucho más alto que en otros, por supuesto dependiendo, después de ver aquí en colores, los meses del año. Sabemos, por ejemplo, que en Italia, durante el pic de la pandemia, asociado a este reporte, esto fue poco después del mes de julio, se reportó la mayor probabilidad de sufrir un ACV asociado a la infección por coronavirus. Pero también empezó a aparecer otro tipo de información que mostraba que COVID-19 también estaba asociado a las probabilidades, por ejemplo, de sufrir un síndrome de Guillain-Barré, que es, desde el punto de vista fisiopatológico, es completamente diferente a un accidente cerebrovascular. Partiendo porque el síndrome de Guillain-Barré afecta al sistema nervioso periférico, ¿cierto?, mientras que el accidente cerebrovascular afecta a los vasos sanguíneos, principalmente a las arterias cerebrales, ¿no es cierto?, media, anterior y posterior. En el caso de Guillain-Barré, el odds ratio era de 3.27, o sea, efectivamente había un riesgo elevado de sufrir cualquiera de estas dos condiciones. Pero todavía teníamos pocos reportes, por lo cual
y estos reportes eran con poblaciones con un número de pacientes más o menos acotado. Por lo tanto, era difícil todavía sacar conclusiones. Me gusta transmitir esta perspectiva histórica porque, dada la gran cantidad de información que aparece por coronavirus, la gran cantidad de investigación que se empieza a generar, rápidamente la noción sobre algunas condiciones van cambiando. Entonces, fíjense, después, el mismo año, el 2020, pero ya hacia finales del año, ya había bastante más trabajos que permitían tener mayor claridad acerca de las alteraciones que producía el coronavirus en el sistema nervioso central. Y algunos de estos trabajos tenían una gran cohorte de pacientes. Fíjense que, por ejemplo, aquí el trabajo de Chiong tenía 917 pacientes. Otros tenían 650, otros 841. Entonces, con estos reportes, uno ya puede tener más confianza de los resultados que están reportando. A diferencia de cuando tenemos cohortes pequeñas, de 15 sujetos, 20 sujetos, donde distintas cosas pueden ocurrir solamente por azar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ustedes pueden ver de estos 214 el número absoluto y entre paréntesis el porcentaje. Aquellos pacientes que tuvieron manifestaciones neurológicas asociadas al COVID-19, en casi todos los trabajos están por sobre o alrededor del 30%, salvo en el trabajo de Chen. O sea, y en algunos de ellos se reporta que el 100% de los pacientes tuvieron manifestaciones neurológicas asociadas a la patología de COVID-19. Ahora, si uno empieza a desglosar ahora, ¿a qué nos referíamos? O sea, ¿qué tipo de alteraciones estaban presentes asociadas al funcionamiento del sistema nervioso? Y acá la información ya no está tan bien especificada. Ustedes pueden ver, NR significa que no está reportado, y gran parte de los trabajos para distintos signos no está reportado. Entonces yo aquí encerré en este recuadro rojo aquellos que que son los más frecuentes, o de los cuales tenemos más información. Eso es lo correcto, de los cuales tenemos más información. Ustedes pueden ver que el mareo, el dolor de cabeza, las alteraciones de la conciencia y el accidente vascular son aquellos en los cuales se reporta con mayor frecuencia su presencia. Fíjense acá de nuevo, aquí estamos hablando del subtotal, ¿no es cierto? Del total de pacientes, de los cuales, de este total de pacientes, este porcentaje que tuvo alteraciones en el sistema nervioso, y de estos, ¿cuántos de ellos tuvieron estos signos clínicos o condición de salud? Ustedes pueden ver que el mareo es uno de los más frecuentes. También el dolor de cabeza, las alteraciones de la conciencia y el stroke, o el accidente cerebrovascular agudo, que el cual también se da, aunque en un porcentaje mucho más bajo. Fíjense que el reporte mezcla varias cosas. O sea, porque hablar de mareo, ¿no es cierto?, o de dolor de cabeza, no necesariamente son comparables a un accidente cerebrovascular. Estamos hablando de dos dimensiones distintas, ¿no es cierto? Dependiendo del marco conceptual que usemos, pero el que quiero transmitir en esta presentación, cuando hablamos de que una de las manifestaciones neurológicas es un accidente cerebrovascular, estamos hablando de que esto afecta la condición de salud del sujeto en términos de la patología que lo está produciendo. En cambio, cuando hablamos del dolor de cabeza, del mareo, estamos hablando de un siguiente nivel relacionado con las funciones y las estructuras corporales. Y también, quizás muchos de ustedes lo están pensando, el dolor de cabeza, por ejemplo, pues si bien depende de la estructura del sistema nervioso, no necesariamente puede estar producido por la infección de coronavirus. O también sabemos que es producida por una serie de otros virus que no son del tipo coronavirus y que también es parte de sus signos clínicos, de sus síntomas corresponden al dolor de cabeza. Después tenemos una serie de otras alteraciones que se describen, pero estas ya esta descripción es bastante menos sistematizada y por lo tanto es difícil concluir.
También tenemos otras que se manifiestan, que son manifestaciones del sistema nervioso periférico. Y aquí están probablemente la que ustedes ya estaban pensando que por qué no aparecían, como la anosmia, la discusia, o sea, la alteración del gusto, ¿no es cierto? Y la disautonomía. Y estas sí se reportan en un alto porcentaje de los pacientes. Y fíjense que ya el 2021, esta tabla que les mostré recién es del 2020, o sea, primero vimos lo que estaba ocurriendo a comienzos del 2020, finales del 2020 con mucho más reporte, y después el año pasado, donde ya había bastante más claridad. Entonces tenemos que, aquí fíjense que estamos divididos de nuevo entre los síntomas neurológicos y las manifestaciones neurológicas y sus complicaciones. Fíjense que aquí tenemos ya cerca del 40% tiene alteraciones o disfunción del gusto, cerca del 35% del olfato, 20% mialgia, 15% dolor de cabeza, 10% un estado mental alterado, también cerca del 10% mareo, 5% náusea y vómito, 2% neuralgia y menos del 1% ataxia. Después también tenemos otras alteraciones que han sido descritas, pero solamente han sido descritas en pequeñas cohortes de pacientes o en un solo trabajo. Y cuando hablamos ya más bien de síndromes neurológicos, el que tiene, o el que ha sido con mayor frecuencia reportado, es el accidente cerebrovascular, cerca de un 2%. Después la epilepsia y crisis convulsiva, cerca del 1%, la trombosis venosa cerebral, cerca de un 0,3%, y después tenemos una serie de otras alteraciones, como la meningitis, síndrome de Guillain-Barré, se fijan, Miller-Fisher, todas esas alteraciones del sistema nervioso periférico. También tenemos mielitis aguda y algunos tipos de encefalopatías. Yo diría que estas que se mencionan acá es una de las últimas revisiones que ha logrado consolidar la información reportada en los últimos años con las cohortes más grandes de pacientes y también con los trabajos que han tenido cohortes más pequeñas. Pero toda esta información está presente en este trabajo, así que si alguno de ustedes quiere profundizar en esto, yo recomiendo esta revisión. Entonces, ¿cómo uno podría organizar todo esto? O sea, primero sabemos con respecto a la patogénesis que el coronavirus afecta principalmente el parénquima pulmonar. Pero esta alteración produce o gatilla una serie de alteraciones secundarias que generan una alteración sistémica. Por ejemplo, un aumento de la inflamación, una falla multiorgánica o un estado de hipercoagulación. Y estos pueden generar alteraciones del sistema nervioso central. Y fíjense que estas se inducen de manera indirecta, no necesariamente por el virus. ¿Y cuáles son? La encefalitis, la encefalopatía y el accidente cerebrovascular. Pero también tenemos la invasión directa al sistema nervioso central. Y aquí tenemos entonces, a través de los cambios de la barrera hematoencefálica o la alteración del tejido vascular, uno aumenta la posibilidad de tener un accidente vascular, también encefalitis. La invasión directa genera daño muscular y la alteración periférica que genera anosmia y alteraciones del gusto. Y finalmente tenemos esto que yo mencioné que aún es un poco controversial, que son las alteraciones posinfecciosas que están mediadas por la respuesta inmune. Y aquí también tenemos la encefalitis, pero las más importantes son aquellas enfermedades desmielinizantes, como el síndrome de Guillain-Barré. Bien, entonces, con todo este cuadro fisiopatológico, con estos mecanismos que sabemos, la manera por la cual generan un daño en las células del parénquima cerebral y también en las células del sistema nervioso periférico. Y sabemos cuáles son estas alteraciones más frecuentes que se producen. Nuestro siguiente paso, y ahora en el mundo de la rehabilitación, es tratar de organizar esto bajo el modelo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud. Para eso entonces tenemos la necesidad de tratar de entendernos en cómo abordar las manifestaciones clínicas asociadas a la afección del sistema nervioso
y también asociada a la hospitalización prolongada en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, este es el escenario de hoy, ¿cierto? O sea, tenemos este trabajo muy famoso, probablemente lo han visto muchas veces antes, pero sigue siendo uno de los principales reportes que nos permitió ver cómo las personas que producto de un síndrome respiratorio agudo pasan mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo. Este trabajo nos permitió ver cuáles eran las consecuencias que ellos tenían, no a la semana, a las 2 semanas, o no cuál era su mortalidad, sino qué pasaba con ellos en 5 años. Y qué pasaba con ellos dependiendo de cuáles eran sus características sociodemográficas y sus condiciones de salud. Y una de las primeras conclusiones que este trabajo de Heatherich, del 2011, porque él después tiene otra revisión en el 2016, que es igual de profunda e informativa, él muestra que los costos de una persona que pasa por la unidad de cuidado intensivo asociado a un síndrome respiratorio agudo son muy distintos dependiendo de cuál es su condición de salud. No es lo mismo entrar por una condición específica, por ejemplo, para llevar el contexto que estamos hablando, por una infección por coronavirus, una neumonía asociada a coronavirus, a COVID-19, que una persona que entra asociada a COVID-19, pero que aparte tiene una diabetes mellitus, o tiene una hipertensión arterial, o tiene crónica, estoy hablando. O sea, tiene comorbilidades. O sea, el aumento se duplica más, casi se triplica en las personas que tienen más de 2 patologías que dan cuenta de su condición de salud. Y esto es importante para el equipo de rehabilitación porque estos pacientes deben ser tempranamente pesquisados. Y no solamente para entregar los servicios de rehabilitación, sino para entregar el apoyo socioeconómico que estas personas van a requerir. Porque sabemos que el costo para ese hospital o esa institución de atención primaria, atención rural, va a ser mucho más elevado dependiendo de cuál era la condición de salud inicial del paciente. Y por otra parte, sabemos que la capacidad física de estos sujetos va a estar disminuida en un plazo de 5 años y no se va a recuperar, va a llegar cerca al 70% de sus valores del estándar predicho para la población que cumple con sus mismas características. Incluso la calidad de vida de estos pacientes va a estar severamente afectada, tanto cuando se mide con el cuestionario del SF36, ¿no es cierto?, con los cuestionarios más utilizados, tanto en su componente mental como en su componente físico. Entonces tenemos que los pacientes, si no tuvieron un componente importante de afección del sistema nervioso central o periférico, de todas formas, por haber pasado una hospitalización prolongada en la unidad de cuidado intensivo, sabemos que un porcentaje alto de ellos en 5 años va a generar altos costos para el sistema de salud. Por lo tanto, requieren un trato diferenciado. Y en segundo lugar, van a mantener en estos 5 años sus alteraciones, a lo menos en su capacidad física y las consecuencias entonces que eso va a tener en otras dimensiones del funcionamiento, como por ejemplo la participación. En este trabajo de Heatherich se abordan algunos aspectos relacionados con la participación, por ejemplo, el porcentaje de ellos que vuelve al trabajo es bajísimo luego de un año, y muchos de ellos después no retornan incluso dentro de los 5 años. O sea, también hay un costo social asociado no solamente a la salud, sino a la pérdida, ¿no es cierto?, de años de vida saludable de estas personas. Y esto es lo que ocurre con nuestros pacientes. Fíjense, aquí tenemos una descripción un poco más precisa, ahora separada por edad, ¿cierto? Tenemos aquí en el trazo de color azul, un sujeto joven que entra a la unidad de cuidados intensivos, que luego, en este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, tiene su descarga, o sea, está dado de alta, y después qué ocurre en el periodo crónico, o sea, entre 6 meses y 1 año luego de el alta de la unidad de cuidado intensivo. Y en el eje Y tenemos la capacidad funcional, física de estos pacientes. Y está ilustrada aquí entre un 0 y un 100%. Esto es una ilustración que quiere mostrar que los sujetos jóvenes probablemente van a recuperar bastante rápido su nivel de capacidad física, pero tenemos un grupo, de nuevo, este grupo de pacientes, ¿no es cierto?, con comorbilidades,
los cuales han estado un periodo prolongado en la unidad de cuidado intensivo, los cuales van a mantener un nivel muy bajo de capacidad física, y si recuperan, ese nivel de recuperación también va a ser muy bajo. Pero nosotros, como parte del equipo de rehabilitación, cada uno, ¿no es cierto?, desde el rol que cumple, el fisioterapeuta, el médico rehabilitador, el audiólogo, no sé bien los nombres que usamos en los distintos países, el fisiatra, no sé, bueno, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, todos ellos tienen algo que decir acerca de estas alteraciones. ¿Bien? Porque no son solamente una dimensión, esta pérdida funcional de la capacidad, en este caso se acota la capacidad física, pero como mostraba recién, por ejemplo, la calidad de vida, ¿cierto?, también se ve afectada, o sea, las consecuencias que tiene en la calidad de vida o que tiene la capacidad física no pueden ser asociadas solamente, por ejemplo, en el caso del COVID, a la pérdida de la función o a la alteración de la función pulmonar. Y este es nuestro desafío, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos acá, yo aquí enumeré una serie de alteraciones frecuentes que sufren las personas con infección por COVID-19 y que ustedes pueden ver que afectan a distintos sistemas. Y esto es lo que la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud identificamos como deficiencias o deterioros a nivel de las funciones y las estructuras corporales. Entonces, por ejemplo, debilidad generalizada, daño pulmonar, voy a saltar, las tengo ordenadas más adelante, por ejemplo, pérdida de la memoria, ansiedad, disnea, anosmia, están en este nivel de funciones y estructuras. Pero también esta persona tiene otras alteraciones, como la dificultad para vestirse, la dificultad para caminar, la dificultad para pararse, que depende, a su vez, de las deficiencias, como por ejemplo la debilidad generalizada o el daño pulmonar. Y estas generan un impacto en las acciones vitales que todos nosotros tenemos y que nuestros pacientes también, por ejemplo, el ausentismo laboral, la imposibilidad de cumplir ciertos roles, y aquí yo puse cuidar a los nietos, por ejemplo. Pero también sabemos que el COVID afecta a personas jóvenes y también genera importantes restricciones de la participación. Entonces, aquí están ordenadas, entonces tenemos en este lenguaje, ¿no es cierto?, de la rehabilitación, tenemos que ordenarnos para después cada una de las disciplinas que participan del proceso de rehabilitación pueda integrarse bien con el resto del equipo. Entonces la condición de salud aquí, por ejemplo, va a ser un síndrome neurológico derivado de una infección por COVID-19. Puede también estar asociado a una hipertensión arterial crónica, a una obesidad mórbida, no sé, a una diabetes mellitus. Estoy hablando de, en el caso de nuestro país, comorbilidades que son de alta prevalencia. Y después nosotros debemos ser capaces de identificar cómo esta infección por COVID-19 u otra condición patológica genera una serie de alteraciones a nivel de las funciones y las estructuras corporales, ¿cierto? Esto está en el dominio de funcionamiento de la clasificación internacional. Y estas son las que están aquí, ¿no es cierto? De todas estas que yo había anunciado antes, la debilidad, el daño pulmonar, el edema de extremidades, la ansiedad, la pérdida de la memoria, la anosmia, la disnea, la presencia de úlceras por presión, por ejemplo, úlceras por decúbito, la pérdida de la masa muscular corresponde a este nivel. Y estas deficiencias generan que las personas no puedan realizar ciertas actividades y tareas, como por ejemplo, dificultad para vestirse, caminar o pararse. Y estas entonces facilitan que las personas, o impiden que las personas puedan involucrarse en sus actos vitales, generando restricciones de la participación. Esto es lo que conocemos, ¿no es cierto?, como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Yo me imagino que la mayoría de ustedes la conocen. Si no la conocen o no están muy familiarizados con ella, la invitación es a familiarizarse. Yo ahora voy a hablar un poco de eso. No estoy tan al tanto de cuánto la conocen, así que si digo cosas muy básicas, desde ya les pido disculpas, pero ustedes a través de las preguntas me pueden interrumpir
sobre todo la moderadora, y podemos entonces ir más profundo todavía y discutir cosas más específicas. Entonces, cuando definimos la condición de salud, ¿cierto?, que no es solamente la patología aguda, sino que es la condición de salud del sujeto. Por eso que se incluyen las comorbilidades. Estas comorbilidades las tenemos descritas en la clasificación internacional que permite definir cada una de las patologías, y es el CIE-10. También recomendada, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud, y que ya está instalada en gran parte de los países del mundo. Pero ese estándar que utilizan los médicos no lo tenemos los rehabilitadores. Ni siquiera los médicos rehabilitadores, cuando hay que clasificar ahora el nivel de funcionamiento de las personas. Y la OMS entonces lo que hace, ha promovido últimamente, ¿cierto?, que los equipos de rehabilitación incorporen esta clasificación. Porque la clasificación no es solamente para el profesional, sino que también nos genera, permite estandarizar el razonamiento clínico, permite también a los estados conocer mejor la información acerca de la discapacidad y la salud, permite tomar decisiones. Y por lo tanto, por eso que se empuja con tanta fuerza que los distintos países incorporen la CIF dentro de sus procesos de rehabilitación. Pero es difícil porque es una clasificación súper extensa, y ya tenemos problemas a veces en algunos lugares con cosas mucho más simples, como para pedirles que más encima incorporen estas clasificaciones. Bien, pero en este caso tenemos, ¿no es cierto?, esto que decía, las funciones y las estructuras corporales, cómo las deficiencias generan limitaciones en la actividad, y también viceversa. Limitaciones en la actividad generan también deficiencias en la función corporal y en algunas estructuras corporales, y cómo estas restringen entonces el involucramiento de las personas en acciones vitales. Cuidar hijos, salir a trabajar, limpiar la casa, cocinar, salir a relacionarse con amigos, etc. Cualquier cosa que ustedes hagan en su vida cotidiana. Y tenemos factores que influyen, ¿no es cierto? Y aquí tenemos bastante diferencia entre nuestros países, porque, por ejemplo, los factores ambientales en nuestro país pueden ser muy distintos a los factores ambientales en los países de los que ustedes vienen, generando distintos tipos de barreras y facilitadores. Y los factores personales no están clasificados dentro, dada la diversidad cultural, y como esto es una clasificación que la OMS busca que se utilice en todo el mundo, la diversidad cultural hace muy difícil de clasificar a los factores personales de los individuos. Entonces, cuando ustedes, estos son los primeros reportes, ¿no? Esta es una imagen de los primeros reportes, cuando hablaban que la fatiga, la disnea, o sea, cuando uno ve esta alteración, uno rápidamente tiene que clasificarle, decir, ya, esto estamos, cuando me hablan de estas cosas, de la disnea, por ejemplo, del dolor articular, de la anosmia, estoy aquí mirando algunas de las que están escritas, me quedaron muy chiquititas estas, estamos hablando de alteraciones en este nivel de funcionamiento. Todos recuerden, todo este nivel de funcionamiento, estamos hablando de este nivel de funcionamiento. Funciones y estructuras corporales. Por lo tanto, en general, el desafío es identificar cómo estas alteraciones impactan este segundo nivel, que es el de actividades y participación. Nosotros tempranamente con el grupo de los profesores que están participando de este curso, cuando todavía estábamos muy centrados en las alteraciones pulmonares agudas del COVID-19, nosotros escribimos una carta a esta revista. Esta es la revista más prestigiosa de rehabilitación del mundo, de la Asociación Americana de Rehabilitación, y le dijimos, oiga, ojo, necesitamos empezar a preocuparnos de la rehabilitación de estos pacientes, porque hasta esta carta la mandamos en mayo, salió publicada en agosto, pero la mandamos en mayo. Ahí la aceptaron, porque en ese momento estábamos solo preocupados de esto, de la condición de salud. Estábamos preocupados del COVID-19 y el pulmón. Cómo el COVID-19, cómo las comorbilidades generaban una alteración aquí, en la estructura del pulmón. Pero no estábamos viendo todavía el efecto que estaban teniendo esta condición de salud alterada en los otros niveles del funcionamiento de la persona. Como, por ejemplo, y lo que es más evidente, como aquellas capacidades relacionadas con el movimiento, con el desplazamiento, ¿no es cierto?, o en términos más generales la capacidad física. Pero si ustedes se fijan,
estas capacidades o las cosas que yo hago en la vida diaria no dependen solamente de cómo funciona mi pulmón. Y ahí entonces es importante estas otras secuelas, como por ejemplo las secuelas neurológicas, como también estas secuelas que están en este nivel de funciones y estructuras corporales terminan también afectando la actividad y la participación. Y entonces, solamente para unificar algunos conceptos, cuando hablamos de deficiencias, hablamos de problemas en las funciones y estructuras corporales, o sea, en este nivel. Cuando hablamos de limitaciones de la actividad, son alteraciones que tenemos en este nivel, o sea, dificultades de un individuo que puede tener en el desempeño o realización de actividades. Ese es el concepto, desempeño o realización. Cuando hablamos de las restricciones de la participación, son problemas que un individuo experimenta cuando se involucra en situaciones vitales como las que todos vivimos a diario. Cualquier cosa que nosotros hagamos a diario, más allá de que sea que involucre o no algo social, leer un libro solo en mi casa, por ejemplo, es parte de mis actividades vitales y por lo tanto, si se me pierden mis anteojos, mis gafas, o sea, mis lentes, perdón, ya tengo una restricción de la participación. ¿Bien? Entonces, aquí está más grande el cuadrito. Fíjense en la descripción, una de las primeras descripciones del 2020, pero la mayoría de estos sujetos decían que después incluso de 2 meses los síntomas persistían, muchos de estos síntomas persistían, y muchos de ellos reportaban entonces un empeoramiento de su calidad de vida. Entonces nuestro desafío es, ok, ya sabemos que hay alteraciones, y estas alteraciones las podemos identificar. Hoy día estamos hablando principalmente de las alteraciones que afectan al sistema nervioso. No podemos analizarlas por sí solas, necesitamos juntarlas con las que afectan, las alteraciones que afectan al sistema respiratorio. Tenemos que también unirlas con aquellas que afectan, por ejemplo, otros sistemas, como el sistema digestivo. A medida que van cambiando las cepas de coronavirus, vamos viendo cómo las distintas cepas van generando un efecto mayor en otros órganos, en otras estructuras, y por lo tanto afectando de manera diferenciada a otras funciones corporales. Entonces nuestro rol como rehabilitadores es estar atentos a cuáles de estas funciones y estructuras corporales van a implicar un aumento de la limitación de las actividades y las restricciones de la participación en nuestros pacientes. Fíjense acá de nuevo, bueno, solo para cerrar este ejemplo, estos son los dominios, ¿no es cierto?, cuando uno habla de actividades y participación. Uno lo clasifica como aprendizaje y aplicación, como tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, interacciones y relaciones interpersonales, áreas principales de la vida comunitaria, cívica y social. Esto es actividades y participación. Así están como un solo capítulo, como un solo dominio, perdón, con varios capítulos, con 9 capítulos. Entonces, si uno se fija ahora, voy a retroceder un poco, perdón, estamos hablando de ¿no es cierto?, de estos dominios, siempre en el nivel de funcionamiento, de estos dominios, pero ahora queremos ver cómo estas funciones y estructuras corporales afectan a esta actividad y la participación, y viceversa. Entonces tenemos, por ejemplo, que la disnea va a impactar, la disnea como una deficiencia en nivel de funciones y estructuras corporales, afecta a distintos dominios de actividades y participación. Afecta la movilidad, afecta el autocuidado, afecta la vida doméstica, las áreas principales de la vida comunitaria, cívica y social. Y tenemos, por ejemplo, también que, por ejemplo, la movilidad también se ve afectada por distintas funciones y estructuras corporales. Por ejemplo, la debilidad generalizada y la pérdida de la masa muscular afecta la movilidad. Entonces, nuestro desafío, desde cada uno desde su profesión, es intervenir en estas deficiencias en el nivel de funciones y estructuras corporales, de entrenar las actividades con tal de que el sujeto recupere su nivel de funcionamiento. Un ejemplo lo más bien preciso para hablar de esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con esta alteración neuromuscular, que es la debilidad adquirida en los cuidados intensivos, ¿cierto? ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque es una de las alteraciones más frecuentes y probablemente muchos de ustedes
se están enfrentando estos pacientes. Yo sé que en una charla anterior ya lo hablaron, así que yo no voy a profundizar mucho, solamente quiero usarlo como un ejemplo para englobar lo que ya he hablado. Puede ser definida como una debilidad detectada clínicamente en pacientes en condición crítica, donde la única etiología plausible es la condición crítica por sí misma, y la cual puede persistir luego de la salida de unidades de cuidado intensivo. Por eso que muchos de ustedes que trabajan en atención comunitaria, primaria, rural, disculpen si no conozco otro nombre que ustedes usen habitualmente, se enfrentan con estos pacientes incluso cuando ya han salido hace 8 meses de la unidad de cuidado intensivo, 1 año y medio de la unidad de cuidado intensivo. Y en la cantidad, ¿y por qué es importante? Porque los pacientes con SARS-CoV-2 pasan mucho tiempo en las unidades de cuidado intensivo, un porcentaje importante de ellos. Y de ellos el 40% va a tener una debilidad adquirida en cuidado intensivo. Hay algunos factores de riesgo, por supuesto, pero esto es lo que quiero hacer énfasis. Fíjense de nuevo, esta es la capacidad física, la que el sujeto reporta. Fíjense que no es lo mismo cuando el sujeto, no en blanco, aquí en la barrita blanca, cuando el sujeto no tuvo una debilidad adquirida en UCI, o cuando su componente es de una polineuropatía, como ustedes ven aquí en este cuadrito con raya, en este de acá, o es solamente una miopatía, dado que esta debilidad no solamente afecta al sistema nervioso periférico, sino también afecta al tejido muscular. Y ustedes pueden ver que un sujeto que no experimenta esta condición de debilidad adquirida en UCI, rápidamente, a los 2 meses, ya prácticamente siente que recupera su capacidad física. En contraste, aquellos sujetos que tienen una miopatía asociada a su estadía en la unidad crítica, recién a los 12 meses, a los 12 meses ellos todavía sienten que no recuperan su capacidad física. Y esto es mucho más marcado en los pacientes que tienen una polineuropatía y también una miopatía. Fíjense también aquí, ustedes pueden mirar, esto es a nivel entonces de su capacidad, o sea, su sensación de recuperación de la capacidad física. Pero cuando uno mira una medida más objetiva, como la MRC, ¿cierto? O sea, esta es la capacidad de generar fuerza medida de manera analítica, que es lo que habitualmente vamos puntuando de 0 a 5, cuando evaluamos cada músculo, ocurre exactamente lo mismo. O sea, los sujetos tienen menor puntaje al momento de, o sea, tienen menor capacidad de generar fuerza al momento del alta de la unidad de cuidado, de la salida, perdón, de la unidad de cuidado intensivo, pero también esto permanece 12 meses después. Y aquí lo que ocurre es una atrofia muscular severa, ¿cierto? Se pierde principalmente un tipo específico de proteína, ¿cierto? Que es la miosina, una parte estructural, una proteína estructural del músculo, lo que genera y se acompaña de desorganización del sarcómero y una disminución de la excitabilidad del músculo. Por eso que hablamos de un componente neural y un componente muscular en esta condición. Y tenemos que esto no se recupera con salir de la unidad de cuidado intensivo, sino que permanece. O sea, por ejemplo, la atrofia permanece posterior a la descarga, los mecanismos que generan la atrofia, que están exacerbados en la unidad de cuidado intensivo, después no logran recuperarse. Lo mismo que aquellos que permiten la contractibilidad, por ejemplo, relacionados con el metabolismo celular, la actividad mitocondrial, o las alteraciones de las propiedades de las fibras nerviosas. Y esto, conocer bien las deficiencias y conocer bien los mecanismos que generan estas deficiencias son fundamentales para que el equipo de rehabilitación pueda abordarlo. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, hay distintas aproximaciones. Yo sé que lo revisaron en la sesión previa, solamente hacer notar que sí podemos, desde el punto de vista de la rehabilitación, generar cambios incluso tempranamente tratando a nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Por supuesto, eso va a depender de la disponibilidad que tengamos de equipamiento y también de personal, ¿no es cierto?, de capital humano y qué tan capacitado está ese capital humano. Pero fíjense lo que ocurre cuando estos pacientes intervienen tempranamente.
Fíjense aquí, vean solamente la imagen de la derecha. Esto es de la recuperación de las actividades de la vida diaria. ¿Cuántos pacientes recuperan su actividad de la vida diaria? Fíjense cuando no están intervenidos y cuando están intervenidos. O sea, en general son casi 20 puntos más, o sea, un 20% más de pacientes son capaces de recuperarse y de recuperar la independencia de sus actividades de la vida diaria, de sus actividades, cuando son sometidos a una intervención de rehabilitación. Esto me lo voy a saltar. Bueno, y finalmente quisiera hablar, ya estoy cerca, se me está acabando el tiempo, identificar algunos test específicos, ¿no es cierto? De nuevo, pero bajo la mirada de este marco conceptual que discutimos, de la clasificación internacional del funcionamiento. Entonces, sabemos que las deficiencias las evaluamos con pruebas específicas. La debilidad muscular la evalúo con la escala MRC, ¿no es cierto? De 0 a 5, o, bueno, tiene muchos nombres, pero el primero y el original es MRC. No sé, si tenemos algún síndrome, algún signo neurológico, por ejemplo, una pérdida del olfato, vamos y hacemos una prueba específica del olfato. Eso, así se mide la deficiencia a nivel de funciones y estructuras corporales. Pero no siempre es tan fácil medir actividades y participación. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, para medir actividad física y participación? El test de 6 minutos, el test de 2 minutos, el test sit-to-stand, la batería corta de capacidad física. Y esto ustedes pueden ver este trabajo que hicimos el año pasado con algunos de los profesores que trabajan, que están participando en este curso, donde hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis de cuáles son los más útiles. Y para medir la participación podemos utilizar una serie de otras actividades, o sea, perdón, de otras tareas, como el índice de Bartel, el ADL, el FIM. Bueno, ahí están descritos los otros. Esto también lo pueden revisar, esto fue un trabajo que hicimos con otro grupo, también con los profesores que están en este curso, donde hicimos una revisión el año pasado aquí en este momento estaban submitidos, pero ya están publicados, donde ustedes pueden ver cuáles son los que están descritos. Ahora, en ese ejercicio hay varios de ellos que no sirven, o sea, definitivamente no sirven. Y esto nos pasó con los primeros reportes, por ejemplo. Fíjense que acá, este es un resumen. Estos son distintos trabajos. Ustedes pueden ver aquí cuándo se aplicaban estos test: prealta, al alta, día 20 días después del alta, 30 días después del alta, 42 días después del alta, o los que no se reportaban. Y fíjense el porcentaje de pacientes que los podía hacer. Fíjense el test de 6 minutos. El test de marcha 6 minutos. Cuando el test de marcha 6 minutos se hace previo al alta, imagínense previo al alta de infección por COVID-19, un paciente en la UCI, antes de darlo de alta se le hace el test de marcha 6 minutos. El porcentaje de pacientes que lo podían hacer era cerca del 20%. Pésimamente elegido, ¿cierto? Este test no sirve para... El test es muy útil, pero yo no se lo puedo aplicar a un sujeto cuando recién está saliendo de la UCI, que cuando sabemos que está con una limitación importante de la capacidad física. En cambio, hay otros test, por ejemplo, el de 2 minutos, que sí, cuando yo lo hago cercano al alta hospitalaria, casi el 100% de los pacientes son capaces de hacerlo. Pero el SPPB, fíjense que también, si lo aplico tempranamente, también los pacientes son capaces de hacerlo. El test sit-to-stand, que es un test muy útil en etapas más subagudas, en la etapa aguda, es bastante también, tiene un porcentaje bastante bajo de sujetos que lo pueden hacer. Pero esto es mucho. Nosotros fue tanto que nosotros escribimos una carta a la revista y le dijimos, oiga, ¿no puede reportar esto? Porque ¿cómo le hace un test de marcha antes del alta, saliendo de la UCI, a los pacientes? O sea, incluso puede ser iatrogénico. ¿Qué mensaje queremos entregar con esto? Que los test no son ni buenos ni malos. Depende de cuándo los usemos y en qué contexto los usemos. ¿Bien? Y tenemos que tener muy claro qué estamos midiendo. ¿Estamos midiendo actividades o estamos midiendo participación? Y en base a eso, a ese objetivo, entonces sacar las conclusiones correctas. Bueno, estas recomendaciones, finalmente quiero hacer unas recomendaciones generales. Les voy a contar lo que está descrito en el consenso interdisciplinario que se trabajó aquí en Chile el año pasado. Fíjense que esta imagen es una imagen resumen, de la etapa aguda hasta la crónica. Por supuesto, siempre la fisioterapia, en todas sus dimensiones, dependiendo de las deficiencias, o sea, cuáles son los sistemas
las estructuras, las funciones corporales afectadas. Lo mismo con la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la fisiatría, la geriatría y la neurología. O sea, se requiere que estén presentes la mayor cantidad de etapas del proceso de rehabilitación. Después, dependiendo de la persona, habrá espacio para la intervención específica de otras especialidades médicas. Pero en general, lo que sabemos, y yo les sugiero que, o sea, los que están interesados pueden consultar esta recomendación clínica, está disponible en la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, donde hay una cierta especificidad de las intervenciones recomendadas para cada etapa. Y esto con respecto a las recomendaciones en relación a los procedimientos de evaluación y de rehabilitación. Fíjense que dependiendo de la condición ahora, y el momento en el cual está su evolución, o sea, hospitalizado o ya próximo a la alta o ambulatorio, hay distintos procedimientos que se pueden hacer para evaluar primero, evaluar las deficiencias, o más bien evaluar las funciones y estructuras corporales, y también las actividades en términos de capacidades. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunas pruebas como la espirometría, que evalúan función corporal, específicamente pulmonar, pero también pueden ver el test de marcha 6 minutos, que evalúa una capacidad, o sea, estamos a nivel de la actividad. Y las recomendaciones de entrenamiento según lo que la literatura había mencionado. Bien, le doy las gracias, ese es mi correo, siéntase libre de escribir. Este es nuestro grupo de neurociencia clínica y neurorehabilitación del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, al cual pertenezco. Les dejo ahí por si quieren estar al día de las cosas que estamos haciendo. Y también me voy a tomar un segundo, Cristel, disculpa, para contarles de esta iniciativa que se está organizando entre distintos países de la región, de Latinoamérica, los cuales estamos trabajando en una asociación latinoamericana de rehabilitación neurológica. Esto es nuestras redes, las cuales nos pueden seguir. Estamos recién formándonos, somos un grupo pequeño de 50 personas, pero ya tenemos el apoyo de la Federación Mundial de Neurorehabilitación y todos son bienvenidos. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu ponencia y por también compartirnos esta información. Vamos a dar un espacio a preguntas. En realidad, has tenido un público increíble, todos estamos aprendiendo un montón de esta conferencia. Tenemos casi, 1000 conectados en Zoom y alrededor de 500 personas en Facebook en vivo. Entonces, María José va a ser la moderadora de esta parte de preguntas y atiende algunas preguntas seleccionadas para hacerte. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, gracias a usted. Gonzalo, muchísimas gracias. Realmente, como bien lo dijo Cris, súper interesante. Ha sido desde los mecanismos de entrada del sistema nervioso central, toda la parte de la tormenta de citoquinas, la expresión de los AC2, toda la perspectiva histórica. Realmente ha sido bien interesante y bien desde la base. Entonces, te agradecemos mucho por eso. No, gracias a ustedes por invitarme a participar con ustedes. Por supuesto. Entonces, bueno, como bien dijo Cris, tenemos algunas preguntas, en realidad tenemos de varias fuentes, aquí mismo desde nuestro Zoom y desde nuestro live de Facebook. Entonces, te voy a ir diciendo pregunta por pregunta para que me ayudes, por favor, contestándolas, ¿sí? Perfecto. Tenemos primero aquí de Mauricio Morales, que dice, buenas noches, felicitaciones por la ponencia. ¿Cuál es una técnica específica que usted utiliza en su práctica clínica para la rehabilitación de la anosmia y la ogeusia? Gracias. En realidad, la anosmia principalmente, y también la ogeusia, pero la anosmia principalmente es la que más se ha intervenido, y no hay una forma en que uno, todavía descrita, en que nos podamos soportar en la evidencia, en que podamos modificar el curso de la secuela. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no tenemos hoy día una manera en que digamos, si lo aplicamos esto a 100 personas, el 60% de ellos va a tener estos cambios si yo hago tal cosa. Bueno, dicho eso, hay algunas opciones que uno puede tomar. Primero, la habituación, ¿cierto? O sea, el reentrenamiento de la exposición a ciertos sabores. Muchas personas después que tienen coronavirus dejan de tolerar
ciertas comidas, ciertos alimentos. Y ahí entonces uno puede hacer un proceso de rehabituación y de adaptación nuevamente a esos alimentos. Y las personas terminan acostumbrándose nuevamente. Pero eso se va acompañando de la recuperación espontánea, posterior al COVID, en que las personas van experimentando. La mayoría de ellos se recupera en un periodo de 30 a 60 días. Recuerden que el bulbo olfatorio es el destino final de una de las pocas fuentes de neurogénesis del sistema nervioso central. O sea, la neurogénesis que se produce en la región subventricular en los mamíferos adultos y que migran a través del flujo migratorio rostral, van precisamente al bulbo olfatorio. Y en el camino se van diferenciando en células olfatorias. Por lo tanto, cuando se produce una destrucción del bulbo olfatorio producto de la infección por COVID, pasa la infección por COVID, pero tenemos un flujo migratorio rostral que está trayendo nuevas células al bulbo olfatorio y por lo tanto existe esta recuperación espontánea en un periodo de 30 días, 60 días aproximadamente. Los que no se recuperan, entonces tienen esta suerte de tratamiento de habituación, pero que en mi experiencia no es muy efectivo. Perfecto. Ok, tenemos otra de Gabriela Paulina Duque, que dice, bueno, que creo que está un poco relacionado en relación ahorita, pero después de cuánto tiempo de haber pasado COVID se puede ver las primeras alteraciones del sistema nervioso central. Eso es muy relativo. A veces la presentación es inmediata. O sea, siempre sabemos que la principal afección va a ser del sistema respiratorio. Rápidamente, la afección puede avanzar y comprometer el sistema nervioso central como manifestación específica, ¿no es cierto? Como estos mecanismos que hablamos recién. Y las otras pueden ser tardías, como aquellas relacionadas con la debilidad adquirida en UCI. Pero ahí es importante, hay que siempre estar atento. Siempre estar atento porque una de las, yo diría que de las principales dificultades, y que algo traté de mencionar durante la presentación, pero no pude profundizar mucho en eso, es que muchas de estas alteraciones del sistema nervioso central también se producen o son de una frecuencia tal que, pese a que sabemos que hay un mecanismo que las puede producir asociada al COVID, no siempre vamos a estar completamente seguros que son producto de la infección por COVID. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular en nuestro país por lo menos tiene una tremenda prevalencia y incidencia. Entonces, la probabilidad de que se cruce una persona con COVID y una persona que tiene altos factores de riesgo para tener una ACV, un accidente vascular, son altas. Entonces, sabemos que hay un mecanismo que lo genera, asociado a COVID, pero siempre entonces tenemos esta incertidumbre de qué tanto puede estar asociado a eso. Por eso que ha costado tanto, ¿no es cierto?, identificar, por eso que estos últimos trabajos que yo mostré son tan importantes, cuando tomamos grandes cortes de pacientes, porque así este azar de que, mira, justo se juntó una persona que tenía múltiples comorbilidades, que facilitaban las lesiones neurológicas, y tiene una lesión neurológica. Listo. Esta pregunta se repitió un poquito en realidad, entonces lo voy a consolidar porque fueron 3 personas. Pero me pusieron que, ¿cómo abordamos este problema, por ejemplo, en un área rural, donde no se cuenta con personal de salud de rehabilitación y que la mayoría de familias no realizan actividad constante como tal? Bueno, ese es un desafío que tenemos en muchos de los países de Latinoamérica, ¿cierto? O sea, tenemos poco personal, nuestro capital humano trabaja harto, pero no siempre está muy bien capacitado. Pero en términos de la rehabilitación, bueno, yo creo que lo primero es tener una organización que permita la capacitación de las personas. Y eso, en las universidades sobre todo, asociadas a los ministerios de salud, son las que tienen que generar ese cambio. Son las encargadas, por ejemplo, como en actividades como esta, que llegan a muchas personas a través de esta actividad. En segundo lugar, mira, la rehabilitación sobre todo, diferenciemos un poco, ¿no es cierto? El paciente que sale con un COVID que perdió su capacidad física, ese sujeto debiese ser reentrenado bajo incluso ciertos parámetros que son fácilmente transmisibles, que yo sé que se habló la sesión anterior. O sea que digo que se pueden rápidamente dar como una suerte de receta. Tenga cuidado con la frecuencia cardíaca, con la disnea, 3 o 4 banderas de alerta y una manera de entrenarlo.
Cuando el paciente, aparte, tiene alguna condición neurológica, es un poco más complejo porque requiere una intervención un poco más específica. Y en ese caso, también se necesita un capital humano un poco más entrenado. Pero no para tratar la anosmia, ¿no es cierto? O algunas alteraciones, sino que estamos hablando del paciente más grave, el paciente que tuvo una debilidad adquirida en UCI, o que tuvo un accidente cerebrovascular severo, o que está con un trastorno prolongado de la conciencia. Y ahí siempre, no conozco bien la realidad, pero no, yo puedo hablar un poco de la experiencia que tenemos en nuestro país, la atención primaria, tanto rural, ¿no es cierto?, comunitaria. En general, en todas estas instituciones hay un fisio que pese a que no es especialista en neurorehabilitación, sí tiene las nociones básicas y le permite entonces armar un equipo con personal técnico, con personal de enfermería, y entonces intervenir en los pacientes. Pero también tenemos las limitaciones de la extensión territorial, porque no se puede llegar a todos los pacientes porque es muy lejos, y ahí es donde está entonces la creatividad, sobre todo que viene desde la academia. La gente que trabaja en las universidades tiene un rol fundamental en generar estos cambios con los organismos del Estado que corresponden. Okay. Ok, aquí tenemos una de Sandra Torres que nos dice, ¿existe tal vez algún estudio donde se vea cómo se afecta la neuroplasticidad por COVID-19? Se puede decir que las alteraciones cognitivas y de las emociones serían por la alteración a nivel de la amígdala en COVID-19. Sí, efectivamente, la amígdala ha sido un target que se ha estudiado asociado a la infección. También, como les mostré yo, es una de las regiones donde más concentración hay de receptor AC2, pero son niveles difíciles de analizar, porque en general hoy día nuestro acercamiento a la neuroplasticidad es a través de modelos animales, y sabemos que en el fondo la infección que genera apoptosis, necrosis asociada a un proceso inflamatorio, produce una alteración de la angiogénesis, de la sinaptogénesis, del pruning sináptico. Eso está descrito, y no solamente para el coronavirus, está descrito principalmente en cualquier patología que genere un estado de hipoxia prolongado. Pero también sabemos que después de eso, de ese estado de hipoxia prolongado, por eso que es diferente, se produce una serie de mecanismos que tienden a reorganizar de manera espontánea la actividad cerebral y que pueden ser manipulados por la rehabilitación. En el caso del coronavirus y de las secuelas asociadas por coronavirus, yo sugeriría basarse más bien en esta literatura, porque los mecanismos de lesión finalmente, al final terminan produciendo efectos similares, ¿no es cierto? Muerte celular. Por supuesto, aquí hay muchas consideraciones que tener. La distribución de la lesión, la magnitud de la lesión, la respuesta inflamatoria de cada individuo, pero también cuando uno quiere llevar esto a factores que son más bien cognitivos, también ahí hay que ser cuidadoso, porque existen una serie de otros factores que están relacionados y que pueden ser más bien sistémicos, que están afectando esa función cognitiva. Yo no hablé nada de eso hoy día, pero hay hartos grupos que están empujando la idea y han hecho reportes bastante serios de que la enfermedad por coronavirus podría estar acelerando algunas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Han incluso empujado que podría estar generando, en algunos casos reportados únicos, en alguna alteración de los ganglios de la base. Pero yo creo que todavía falta mucha evidencia para poder afirmar algo así. Perfecto, perfecto. Vamos a tomar una pregunta de nuestro live de Facebook, que viene de Darcia Noa Moreira, que dice, buenas noches. ¿Guarda relación la prolongación de la anosmia con la gravedad de las manifestaciones clínicas? Mira, esa no es mi área de experticia. No te podría dar una respuesta con mucha seguridad, pero entiendo que no. Pero de todas formas te agradecería que lo consultaras con un especialista en eso. Perfecto. Ok, tenemos una de Nora Grijalva, que dice, generalmente las sesiones de rehabilitación suelen durar 1 hora por 10 días y se pierde la continuidad.
¿Hay alguna manera de asegurar una continuidad del tratamiento de los pacientes? Y la capacitación a las familias, principalmente. Hay un porcentaje importante de personas que tienen una red de apoyo que les permite entonces continuar su rehabilitación fuera o de manera independiente del fisio o del terapeuta en general. Es muy importante activar la red para poder hacer que la rehabilitación sea continua. Esto es parte de los factores ambientales, ¿no es cierto? Los factores ambientales en el proceso de rehabilitación no es solamente la región geográfica o si vive en una zona rural o una zona urbana. Recuerden que los factores ambientales también incluyen, por ejemplo, las políticas del Estado, el acceso a la tecnología, por ejemplo, en ese caso la telerehabilitación, o sea, contactarnos con el familiar o con el mismo paciente y decirle, bien, ok, muéstrame cómo estás haciendo esto, podemos hacerle seguimiento. Me imagino que el profesor Torre habló, por ejemplo, de algunas medidas fáciles, como contar los pasos. Hoy día todos los teléfonos móviles tienen un contador de pasos, una app que uno puede bajar con un contador de pasos, y es un indicador de la evolución en términos de capacidad física. Por supuesto, eso para algunos pacientes, ¿no es cierto? Un sujeto con una condición severa no lo va a mandar a dar 5.000 pasos, porque capaz que no vuelva. Entonces, hay que usar el criterio, ¿cierto? Pero yo creo que hoy día tenemos, sobre todo por este mismo efecto del COVID, ya todos estamos muy susceptibles a usar tecnología. Y está al alcance, está a la mano. Perfecto. Sí, es verdad, en realidad lo tenemos ahí directo en la mano, ¿no? Tal cual. Perfecto. Ok, aquí tenemos una que es más un comentario en realidad, más que una pregunta, que viene de Raquel Rivera y que nos comenta que en su experiencia ha visto que hay pacientes después de estar en UCI por COVID en ventilación mecánica, al pasar por su periodo más agudo, suelen presentar neuropatías o polineuropatías de larga evolución hasta llegar al alta del paciente. Tal vez nos puedes comentar cómo ha sido por allá para ti. Sí, no, es tal cual. O sea, efectivamente, esa experiencia es la experiencia que también está más reportada. O sea, tenemos pacientes, pero también como pasa con muchos otros pacientes en UCI. Por eso que yo me dediqué a hablar un poco, Raquel, la colega que hacía la pregunta, porque más allá de la causa, ya por solo estar en la UCI, ¿cierto? Un periodo prolongado, yo ya tengo un riesgo elevado de hacer una miopatía y una polineuropatía. Y de hecho, esa es una de las características, ¿no es cierto? Que no es dependiente de un único cuadro patológico, sino que distintos cuadros, distintos momentos, distintas instituciones, todo diferente, genera esta miopatía y esta polineuropatía. Y el COVID-19 asociado a la estadía en la unidad de cuidado intensivo es una de ellas, efectivamente. Chévere. Veo que tenemos aquí algunas preguntas solo como aclaración para los participantes en relación al manejo cardiovascular, que eso les informo, tendremos una conferencia posteriormente también. Tenemos una de Doris Maribel Argüello, que nos dice, ¿puede ser como complicación del sistema nervioso central que un paciente resulte con disfonía o solo es por la intubación por largo tiempo del paciente? La principal sospecha sería por la intubación, en el caso que ha estado conectado a ventilación mecánica invasiva. Sí, esa sería la principal sospecha. No tenemos, o salvo que esta disfonía esté generada por una miopatía o una polineuropatía, pero en general, como sabemos, esto afecta más las extremidades, o sea, afecta más las regiones más distales del cuerpo. O a no ser que tuviera un síndrome de Guillain-Barré, algo asociado a eso, pero la principal hipótesis debiese ser asociado al proceso de intubación. Perfecto. Tenemos aquí una que se ha repetido en realidad en estos 3 webinars, entonces tal vez tú nos podrías ayudar, no sé si has trabajado un poco en esto, pero nos comentan, en personas que son vegetarianas o veganas, es más complicada la recuperación post-COVID por causa de las proteínas. Tal vez has trabajado en algo de esto o conoces algo de esto. Muy poco, muy poco. Lo único que puedo decir es que más que del consumo de
disculpen si uso términos que no son apropiados, pero más allá del consumo de proteína de origen animal, tiene que ver con la calidad de proteína vegetal que estamos comiendo las personas que no consumen proteína animal. Entonces, una nutrición, o sea, en términos de aporte energético, hay proteínas vegetales que son tremendas, no sé, todas las leguminosas, por ejemplo. Pero, bueno, pero ahí hay un mundo, ¿no? Un mundo, hoy día yo diría que no me dedico a esto, pero por cierto interés lo he estado leyendo en algunas veces, pero el aporte energético de las legumbres es altísimo. Así que no estaría seguro que fuera solo por la carencia de proteína animal, sino que más bien es por el desbalance o quizás una dieta que no está haciendo todo lo buena en términos de aporte de estas otras fuentes proteicas. Perfecto. Sí, quería intentarlo porque es una pregunta que ya veo que tenemos algunas veces y quería ver. Perfecto. Y tengo una de Esmeralda Cueva que me comenta que trabaja en una UCI neonatal y quisiera saber si es que tal vez han visto algún método efectivo para la recuperación en neonatos, tal vez incluso neurológicas o de rehabilitación en general. No, o sea, no tengo ninguna experiencia en neonatología, así que lamentablemente no podría ayudarles, pero sí, si me escribes, te puedo poner en contacto con algunos colegas que trabajan en eso y quizás puedan resolver esa pregunta. Perfecto. Déjame ver nada más. Una última revisada para ver si tenemos alguna pregunta en Facebook. Parecería que estamos. Tenemos unas 2 preguntas que están aquí todavía pendientes, pero son preguntas que, como les comentaba, tenemos webinars dirigidos a esas temáticas en específico, entonces les invito a que vengan a estas sesiones y agradecerte, Gonzalo, por todas tus respuestas, por toda la apertura y por toda la información. Gracias a ustedes por invitarme y siempre disponible cuando me necesiten. Sí, Gonzalo, muchísimas gracias. Reitero de nuevo nuestro profundo agradecimiento por tu ponencia. En verdad hay muchísimos comentarios de la gente agradeciéndote que excelente exposición. Así que muchísimas gracias. Yo estoy segura que todos nos llevamos un aprendizaje muy valioso de tu exposición. Igual quería agradecer a todos nuestros participantes. Recordarles que nuestra próxima sesión sería el martes 5 de abril. Igual en este mismo horario de 7 de la noche a 8:30 de la noche. En la siguiente sesión vamos a hablar de rehabilitación post-COVID basada en evidencia con nuestro ponente Luis Vasconcellos. Aún igual están a tiempo de invitar a colegas si quieren obtener el certificado. Pueden conectarse a todas las reuniones, que sería lo ideal, a todas las sesiones, también hacerlo de forma aleatoria. Pero en el caso de que quieran invitar a nuevos colegas, aún están a tiempo de completar el 70% del curso, ya que faltan 7 de 10 cursos. Todas estas sesiones se van a llevar a cabo, como ya saben, los días martes hasta el martes 17 de mayo. Igual recuerden que todas las sesiones quedan grabadas en Facebook, en la página de la Escuela de Medicina. Ahí pueden obtener el link de las grabaciones. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por conectarse. Les esperamos en nuestra próxima sesión. Chao a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Una buena noche.